Buenos días chicos, concluimos la serie de vídeos dedicados al reino de las plantas con el estudio de la reproducción, centrándonos en la clase de las angiospermas. Comenzaremos recordando que las espermatófitas son las plantas con flores, las cuales son los órganos especializados en la reproducción sexual. El resultado de esta reproducción es una semilla, dentro de la cual se encuentra un embrión, en el que se habrán mezclado las características de la planta masculina y de la planta femenina. También debemos recordar que existen dos tipos de plantas con flores: las gimnospermas, con pequeñas flores masculinas en las que se produce el polen, polinización por el viento, y flores femeninas en forma de piña, con unas brácteas que cubren a un óvulo desnudo, sin ovario. Y las angiospermas, cuyas flores presentan un cáliz y una corola, y en las que los óvulos se encuentran encerrados dentro de un ovario. La finalidad de la reproducción sexual es mezclar las características de dos individuos de sexos diferentes. En el caso de las angiospermas, estas pueden presentar flores hermafroditas, con una parte masculina y una parte femenina. O las plantas pueden ser monoicas, que presentan flores masculinas y flores femeninas en partes diferentes de la misma planta. O también pueden ser dioicas, si presentan plantas con flores masculinas y plantas con flores femeninas. En las plantas con flores hermafroditas se podría producir la autofecundación, es decir, que el polen cayera en la parte femenina de la misma flor. Pero esto se intenta evitar, porque es contrario a la finalidad de la reproducción sexual, ya que en este caso no se produce un incremento de la variabilidad. Nos centraremos ahora en el estudio de la flor de las angiospermas. La flor consiste en una serie de hojas modificadas que se agrupan en capas concéntricas, a las que denominamos verticilos, y que se unen al tallo mediante un pedúnculo. Vamos ahora a explicar los verticilos desde el más exterior hasta el más interior. En primer lugar, el cáliz es un conjunto de hojas de color verde, denominadas sépalos, que protegen a la flor y que se corresponden con las hojas que la cubrían antes de que se abriera. La segunda capa es la corola, formada por un conjunto de hojas coloreadas y vistosas denominadas pétalos, cuya función es atraer a los insectos o a otros animales polinizadores. Cuando los sépalos y los pétalos tienen la misma apariencia, se denominan tépalos. El tercer verticilo se corresponde con la parte masculina de la flor, denominada en su conjunto androceo, y que está formada por un conjunto de estambres, unos órganos formados por un filamento al final del cual se encuentran las anteras, en las cuales se almacena el polen dentro de los sacos polínicos. El último verticilo es el gineceo, la parte femenina de la flor, que también se denomina pistilo. Está formado por unas hojas modificadas denominadas carpelos, que se encuentran unidas originando una estructura con forma de botella. La parte superior de esta, donde se queda enganchado el polen, se denomina estigma. Este va seguido de una parte estrecha como el cuello de la botella, por la cual crecerá el tubo que forma el polen y se denomina estilo, porque está estilizada, es decir, es alargado. Por último, la parte ancha se corresponde con el ovario, lugar en el que se formará al menos un óvulo por cada uno de los carpelos. Además, en el ovario existen otras células que acompañan a la ovocélula, pero no entraremos en más detalles. Las flores que presentan todos los verticilos comentados se denominan flores enteras o completas, aunque es frecuente encontrar flores incompletas, en las cuales falta algún verticilo. Para que se produzca la reproducción sexual, evitando la autopolinización, es necesario que el polen viaje desde una flor a otra flor diferente. Este transporte del polen de una flor a otra se denomina polinización y puede realizarse mediante dos mecanismos principales. En primer lugar tenemos la polinización anemógama, del griego anemo, que significa viento. Es realizada por el viento, por lo que las flores no tienen cáliz y corola, o estos son muy pequeños,
ya que no necesitan atraer a los polinizadores. El polen se produce en grandes cantidades, ya que se distribuye al azar, y la mayor parte de él no llegará nunca hasta otra flor. Este tipo de polen, producido en grandes cantidades en cortos periodos de tiempo, es el causante de algunas alergias muy frecuentes durante la primavera. Por otra parte, la polinización zoógama es realizada por los animales, principalmente por insectos, en cuyo caso se denomina entomógama, del griego entomos, que significa insecto. En este caso, las flores necesitan atraer a los polinizadores, por lo que tienen pétalos con colores llamativos, producen aromas atractivos y una sustancia azucarada, el néctar, que ofrecen al polinizador para que éste se alimente, siendo el propio polen también alimento para las larvas de los polinizadores. El néctar suele encontrarse en la base de la flor, de forma que cuando el polinizador se introduce para alimentarse, el polen se le queda pegado a diversas partes del cuerpo. Después, cuando el polinizador visita a otra flor, puede depositar parte del polen sobre el estigma de esta flor. El esfuerzo evolutivo de la elaboración de flores llamativas y de néctar tiene su recompensa para la flor, ya que se consigue que la polinización sea más efectiva, es decir, vaya directamente de una flor a otra flor. Además, las flores y los polinizadores han evolucionado conjuntamente, adaptándose los unos a los otros, de forma que algunas especies solo ven polinizadas sus flores por unos polinizadores específicos. Esta coevolución y especialización es muy ventajosa para ambas especies, la planta y el polinizador. Pero en tiempos de cambio climático y de disminución de las poblaciones de abejas, está poniendo en peligro la supervivencia de múltiples especies vegetales. Otro salto evolutivo importante es la unión en el mismo pedúnculo de múltiples flores, generando una flor de flores, a la que denominaremos inflorescencia. Esto supone una ventaja evolutiva, ya que el polinizador debe hacer menos viajes para realizar su trabajo. En función de su forma, destacaremos tres tipos de inflorescencias. En primer lugar, el capítulo es un conjunto de flores tubulares que se colocan sobre una plataforma plana. A menudo se encuentran rodeadas por unas flores con pétalos más vistosos denominadas lígulas, que dan a todo el conjunto el aspecto de ser una sola flor, como sucede en el girasol o la margarita. También destacaremos la espiga, en la que las pequeñas flores se alternan a ambos lados de un eje. Como ejemplo tenemos muchas plantas herbáceas y los cereales, como el trigo. Por último, destacaremos otro tipo de inflorescencia, que es la umbela, que recibe el nombre del latín umbra, que significa sombra, por su forma de paraguas, ya que presentan racimos de flores en los que cada flor se forma tras un pedúnculo que sale de la rama principal. Ejemplos de umbelas son el allium o la hiedra. Volvamos al tema de la polinización. El grano de polen solo contiene 2 o 3 células, que se corresponden con el gametofito masculino, rodeadas por unas cubiertas protectoras. Una vez producida la polinización, el grano de polen queda depositado sobre el estigma, pero no puede entrar en el pistilo. Por eso desarrolla un tubo polínico, que crece por el interior del estilo hasta llegar al ovario. De este tubo polínico surgen 2 células masculinas. Una de ellas fecunda el óvulo y genera el embrión de la semilla, mientras que la otra fecunda a un núcleo polar, una de las células que también se encontraban en el ovario. El resultado de esta segunda fecundación es el desarrollo del endospermo, el tejido nutritivo de la semilla. Este proceso, que se produce en las flores de las angiospermas y da como resultado la generación de la semilla, se denomina doble fecundación. Con el desarrollo de la semilla también se produce el crecimiento del ovario, el cual se transformará en un fruto. Como ya hemos comentado,
Debido a la doble fecundación se forma una célula huevo que comienza su desarrollo para formar un embrión, alrededor del cual se forma un tejido nutritivo, el endospermo, que asegurará la supervivencia del embrión durante el proceso de la germinación. La semilla se deshidratará y quedará en un estado de latencia, protegida por una cubierta protectora denominada tegumento. Por otra parte, tras la segunda fecundación se produce la formación del fruto. En los frutos carnosos, el ovario se desarrolla y da lugar a una estructura formada por 3 capas. Desde fuera adentro, el epicarpio, que es la piel que rodea al fruto, el mesocarpio, o parte carnosa, y el endocarpio, frecuentemente leñoso, que rodea y protege a la semilla. La función del fruto es permitir la dispersión de las semillas, de forma que las nuevas plantas, cuando comiencen su desarrollo, no compitan por los recursos con la planta madre. Podemos distinguir varios tipos de dispersión de la semilla, dependiendo de la forma en la que el fruto colabora en dicha dispersión. En primer lugar, la dispersión anemócora está producida por el viento. En este caso, las semillas son ligeras y el fruto forma unas estructuras que facilitan el vuelo, como alas o pelos. Ejemplos de este tipo de dispersión son los frutos del arce o del fresno. En segundo lugar, la dispersión zoócora está producida por los animales, como es el caso de los frutos carnosos, que están diseñados para ser alimento de animales, de forma que la semilla pasa por el tubo digestivo del animal, pero sin llegar a ser digerida, aunque los jugos digestivos sí que colaboran en la germinación, produciendo fisuras en las cubiertas que protegen la semilla. Otro caso de dispersión zoócora es el de los frutos que presentan ganchos que sirven para su adherencia al pelo de los animales que pasan junto a ellas. También podemos destacar la dispersión hidrócora, cuando se aprovecha el agua en la diseminación de la semilla, como es el caso del pepinillo del diablo, un fruto que se llena de agua a presión y dispara sus semillas impulsadas por este agua cuando algún animal lo toca. Por último, la dispersión autócora la presentan frutos con mecanismos para abrirse y expulsar las semillas, como sucede con las legumbres. Volvamos ahora con las semillas. Estas pueden quedar en estado latente incluso durante años, pero si se dan las condiciones adecuadas, es decir, presencia de humedad, estar completamente rodeadas de tierra, pero próximas a la superficie para así tener una temperatura y una cantidad de gases adecuadas, se produce la germinación de la semilla, en la cual se reanuda el crecimiento embrionario. El agua entra en la semilla, hinchándola. Se rompe la cubierta protectora y comienza a digerirse el endospermo, el cual aporta los nutrientes necesarios para el crecimiento de la radícula hacia el interior de la tierra. Los pelos radicales absorben agua y sujetan al embrión. Comienza a crecer hacia el exterior el hipocotilo, el tallo llamado así porque crece bajo los cotiledones, y la plúmula, de la que se formarán las hojas. Una vez formada la clorofila, la planta ya podrá hacer la fotosíntesis. Así, cuando se hayan formado las hojas verdaderas, habrá concluido la germinación. Por último, las plantas también pueden presentar una reproducción asexual, cuando crecen nuevas plantas a partir de los tejidos vegetativos de la planta anterior, como tubérculos, bulbos o rizomas, los cuales son tallos subterráneos de plantas anuales, que quedan protegidos del frío invernal bajo la tierra, y a partir de los cuales crecen tallos de nuevas plantas cuando llega la primavera. Los tubérculos, como las patatas, no son raíces, sino tallos subterráneos engrosados especializados en la reserva de nutrientes. Estos tallos están engrosados porque están repletos de almidón, una sustancia que sirve para nutrir a la planta cuando ésta reactiva su metabolismo en la primavera. Los rizomas también son tallos subterráneos a partir de los cuales crecen nuevas plantas. También podemos destacar los estolones, que son tallos rastreros que crecen paralelos a la superficie, de los que, si una parte queda enterrada, crecen raíces y originan una nueva planta, como sucede con las fresas.
En otros casos, como sucede en la zanahoria, es la raíz la que acumula sustancias de reserva en forma de almidón. Los agricultores han aprovechado esta capacidad de reproducción asexual para plantar patatas a partir de fragmentos de tubérculos, ajos a partir de los dientes que formaban el bulbo, o para hacer crecer estolones, es decir, cortar un trozo de un tallo, dejarlo en agua para que le crezcan unas raíces, creando así un esqueje a partir del cual se puede crear una nueva planta. Estos esquejes también se pueden utilizar para injertar tallos de una planta en otra diferente, obteniendo así nuevas variedades. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a la reproducción de las plantas angiospermas. Espero que hayáis comprendido la anatomía de la flor y las funciones de la semilla y del fruto. Os proponemos ahora la realización de una actividad práctica sobre la anatomía de una flor y de una ficha sobre la reproducción de las angiospermas. Hasta pronto.